Bueno, buenas noches a todos. La idea de hoy es hablar un poquito sobre Reiki. Vamos a hablar con Alexis Pitaluga. Alex, además de maestro de Reiki, es coach ontológico, es constelador familiar. Así que bueno, vamos a conversar con él. A ver si lo encuentro por acá. A ver, envié la invitación. Hola ¿Cómo andas, Fede, Ale? ¿cómo estás? Qué lindo. ¿Todo bien? Todo bien, qué lindo este encuentro, che. Qué contento que Ay, estoy. sí, la verdad que sí. Súper contento, súper emocionado, porque es el primer vivo que estoy haciendo. Eh, Estaba ahora como súper ansioso, pero viste esa ansiedad de la linda, de cuando estás como Sí, haciendo algo distinto, haciendo algo nuevo, y pensaba lo súper lo súper simbólico que de alguna manera es para mí estarlo compartiendo con vos, un poco por lo que significó, que ahora lo vamos a compartir, Reiki como en mi proceso personal, digamos, en mi proceso de crecimiento. Así que también tenía como ese simbolismo de decir, bueno, después de tantos años de compartires, que este primer vivo sea con vos también tenía como eso que le daba ese gustito extra. Así que ¿y gracias. por qué? A ver, compartirles a la gente por qué ese gustito extra. Bueno, un poco por lo que de pronto Reiki ha significado en mi vida, que ahora a medida que lo empecemos a desarrollar cada uno lo irá compartiendo, ¿no? Pero yo siempre tengo como muy claro que para mí fue, y siempre lo cuento de hecho en mis talleres, una suerte de un antes y un después, por lo menos en lo que representó para mí como parte de mi proceso de crecimiento. Porque a partir de esa iniciación y a partir de que empecé a practicar, porque después igual lo contamos, pero hubo un tiempo entre que yo me inicio y empiezo a practicar, empezaron a pasar un montón de cosas en mi vida, un cambio de percepción enorme, que para mí significó muchas cosas y la sigue significando hasta el día de hoy. Entonces, bueno, hacer este movimiento nuevo de hacer un vivo, de salir al mundo de esta manera, de compartir, también tenía eso extra de decir, bueno, hacerlo con quien es y fue en su momento mi maestro de Reiki bueno, que marcó también parte de ese antes y después. Hermoso. Para mí es un orgullo, primero que nada, y de mucha felicidad, porque primero la gente no sabe que nos conocemos hace muchísimos años. Hemos No digamos compartido, cuántos, ¿eh? no hay necesidad de decir cuántos. Bueno, no importa cuántos, pero una vida juntos, o gran parte de una vida juntos, Uh-huh. de recorrer muchos caminos juntos, de diferentes lugares, de compartirnos desde muchísimos lugares también. Y estar hoy acá para mí es un enorme placer y es una bendición. eh, Participar de justamente este que creo que va a ser, espero que sea el primer vivo de muchos que empieces a hacer de aquí en más. Así Vendrán que muchos, estoy honrado por esto. sí, sí, buenísimo. Bueno, Ale, entonces, si tuviéramos que arrancar por el principio, ¿no? Eh, ¿Qué es Reiki? ¿Cómo se lo podríamos explicar a alguien que de pronto no tiene ni idea, pero que sí ha escuchado la palabra eh, y tiene como esa curiosidad de decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿De qué se trata esta práctica? Bueno, primero vamos a mencionar lo que significa Reiki, ¿no? Reiki es una palabra en japonés que su desglose, su significado, es energía vital universal, ¿no? O energía que habita en el universo, ¿no? Que lo habita en todo. Y que las diferentes culturas le han dado a esa energía vital que los seres vivos tenemos todos por igual, quizás diferentes nombres, ¿no? Las distintas culturas o religiones. Ahora, esta energía vital nos compone y nos integra al 100% y está en todo. Eh, Partamos de la base de que somos energía, ¿no? Sin Entonces, duda. somos materia, si vamos desde lo más básico, estamos compuestos de átomos, nuestro cuerpo está compuesto de átomos, entonces
hoy en día es innegable decir que estamos compuestos de energía. Ahora existe dos tipos de composiciones energéticas, ¿no? Lo que es vivo en sí mismo, que es parte de la creación y que contiene esa particularidad que lo habita en todo y que cada cosa que existe en el universo tiene su particularidad, y después está lo que energéticamente le podemos decir que está inerte o muerto, que es la propia creación del ser humano. Entonces, podemos decir que los árboles, las plantas, las frutas, los animales, todo, el aire, el sol, todo lo que nos rodea está compuesto de esa energía vital y que por ser seres energéticos, no solo nos alimentamos de proteínas, carbohidratos, Ujú. vitaminas, sino que sin darnos cuenta, sin ser tan conscientes, cuando nos comemos una manzana, vamos a una fruta, una verdura, inclusive cuando consumimos algo animal, estamos consumiendo su energía vital, siempre y cuando dependiendo del tiempo en que el proceso de muerte, por así decirlo, Ujú. se dio, ¿no? Y a mí me gusta mucho poner el ejemplo de, de cuándo es una manzana está viva y cuándo una manzana deja de estar viva Ujú. energéticamente, ¿no? Claro. No es lo mismo arrancar una manzana del árbol que recién la cortamos y está todavía impregnada de esa energía vital que sube de las raíces y que el árbol la inunda de esa energía. Por lo tanto, ahí estamos consumiendo no solo lo proteico, lo que puede tener la manzana en sí, sino que estamos consumiendo esa energía vital que también nos nutre, ¿no? Claro. Entonces el Reiki es una herramienta que ya vamos a hablar seguramente de dónde es sus orígenes y eso, pero en definitiva es una herramienta que nos conecta, ¿no? Nos conecta con esa energía vital, con esa Ujú. energía que lo habita en todo. Y sabes que cuando te escuchaba ahora recordaba algo que charlamos en su momento, Ujú. cuando yo recién me inicié en Reiki, y que te lo escuché decir muchas veces y que después lo tomé porque de alguna manera lo sentí así y lo incorporé, ¿no? Y es esta idea de que de alguna manera cuando atravesamos el proceso del alineamiento, cuando conectamos con la energía de Reiki, en realidad lo que estamos haciendo es volver a recuperar una capacidad innata, es decir, algo con lo que nosotros nacimos, ¿no? Sí. A ver, eh, primero, la gente quizás no sabe de que existe un alineamiento o una iniciación, ¿no? Ujú. El Reiki, a diferencia de quizás otras herramientas que trabajen con energía, podemos poner, por ejemplo, la acupuntura, que canaliza con las agujas la energía vital a diferentes puntos del cuerpo. Ahí a la aguja en sí no hay que hacerle ningún tipo de alineamiento, de alineación, ¿no? Todas las personas que quieren acceder al Reiki tienen que pasar por un proceso donde se le van a alinear diferentes centros energéticos, Ujú. eh, partiendo de la base de que como somos energía, pero además somos energía que simultáneamente nos está pasando cantidad de cosas en este dinamismo que vivimos, podemos decir que nuestro propio campo energético, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico, nuestra mente, resuena y vibra conforme a cómo somos en ese momento, Sí, y ¿no? además con el entorno, ¿no? Con todo lo que estamos interactuando constantemente, con las personas, las circunstancias, los lugares, Exacto. eh, las cosas que nos van pasando en el día a día. Entonces, el proceso de alineación lo que hace en cierto modo es como acomodar, ¿no? Internamente nuestro ser para poder alinearnos con esa frecuencia de vibración que es Ujú. una X frecuencia de vibración que es inalterable en sí misma. Entonces el cuerpo, el ser, la emocionalidad, todo lo que somos nos acomodamos y vamos a esa frecuencia que hace que cada vez que nosotros luego de estar iniciados en el Reiki elegimos activar el interruptor para conectar con esa energía Ujú. del universo, que es una energía muy pura, en esto de que es tan pura que no es ni positiva ni negativa, ¿no? Es una energía Ujú. neutra, Es neutro, lo cual claro. permite que por sí tenga la inteligencia de ir como en cierto modo acomodándose a los procesos del ser humano, ¿no? Por sí mismo y a los procesos del ser humano y de todo, porque en realidad a Reiki le podemos hacer a todo.
Eh, Exacto. hace que justamente el alineamiento nos permita como acomodar cada vez que activamos ese interruptor, conectarnos con esa frecuencia vibracional. Es como una suerte de recordar, podríamos decir, ¿no? Como si lo llevamos hacia un lugar más amplio, ¿no? Hacia un lugar de la conciencia que somos, más allá de este cuerpo físico. Es una suerte de recordar ese proceso de alineamiento, porque es como un volver a la fuente, volver al origen, entendiéndolo como volver a nosotros mismos, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. Para desde ese lugar, de alguna manera, volver a conectar con la vida, con el aquí y el ahora, pero desde otro lugar. Volver a conectar con quienes somos realmente, ¿no? Partiendo de la base de que quienes somos hoy, tanto Fede como Ale, parte de lo que somos, hemos sido moldeados porque Uh somos -huh. parte de un sistema, el sistema nos atraviesa y nos hemos convertido en cierto modo en lo que el sistema en cierto modo necesita que seamos, pero siempre me llegó a hacerme esta pregunta. Cuando yo salí de la panza de mi mamá, que bueno, vos sabés muy bien que yo he tenido conciencia de recuerdos de estar adentro de la panza de mi mamá, digo, wow, qué consciente que era si todavía no había salido de la panza de mi mamá y Alexis como tal no existía. Entonces, ¿quién soy yo Claro. realmente? Uh -huh. Entonces, Sí, sí, totalmente. Reiki nos invita justamente a conectar con la esencia de lo que somos. Bien. Voy a ir, Ale, de alguna manera como intercalando, a medida que Dale, vamos avanzando en la conversación, algunas preguntas que algunas personas fueron dejando mientras íbamos dale. anunciando el vivo, ¿no? Y hay dos o tres cosas que me preguntaron reiteradamente. Primero, un poco cuál es el origen de esto, de dónde surge, quién inventó el Reiki, si lo podemos expresar de esa manera. Y por otro lado, si todo el mundo lo puede hacer, y porque algunos me decían, pero Reiki es una religión, me preguntaban varios, ¿Reiki qué es? Digo, cualquier persona lo puede practicar. Bien, el origen puntualmente del Reiki como técnica surge en Japón, ¿sí? En Kioto, eh, por un señor llamado Mikao Usui, que está bueno aclarar que era una persona común y corriente, que eso está bueno, una persona común y corriente con una vida normal como todas las personas, solo que en Japón atravesado mucho por lo que es la filosofía budista, que a diferencia de Occidente se lleva más a flor de piel desde muy pequeño, es parte de la tradición que se enseña de generación en generación, lo que es el meditar, lo que es honrar la vida, lo que es cuidar el espacio y vincularse con la vida misma desde otros lugares que acá en Occidente no estamos acostumbrados. Y él ya trabajaba con la respiración como modo de tomar la energía, esa energía vital que se llama aquí, ¿no? Y él a través de imposiciones de manos transmitía su energía. Bastante parecida a la técnica que utiliza el Qigong, que muchas veces utiliza la parte de respiración, o que puede utilizar también el Tai Chi, también como forma de respiración para vincularnos con la energía que está en nuestro entorno. Pero eso para él, durante el proceso, se empezó a dar cuenta que le representaba un costo porque no lograba justamente controlar en su proceso si en realidad estaba dando solamente energía o se convertía en una suerte de esponja que muchas veces terminaba en esa imposición de mano absorbiendo la energía de la persona a quien la aplicaba. Entonces, después de hacer aplicaciones, hacer sesiones de Reiki, perdón, de lo que hacía en su momento, se da cuenta que empezaba a sentir ciertos malestares a nivel físico, a nivel mental o emocional, y ahí fue que él se abrió a buscar una técnica. Él accede a lo que son librerías de información budista, accede a un templo muy cercano porque tenía personas para poder acceder y empezó a encontrar en libros, habían libros sagrados que databan de 2500 años antes de Cristo, Uh de -huh. información donde Buda, puntualmente Siddhartha Gautama, trabajaba con técnicas de sanación, de imposiciones de mano, y eso a él le despertó la necesidad de empezar a volver a conectar con esa información. Uh -huh. Parte de esos libros también hablaba de ciertos símbolos o llaves
que permitía en cierto modo conectar con diferentes aspectos, utilizar la energía de diferentes lugares para poder focalizar la energía a nivel físico, a nivel mental, pues bueno, una cantidad de información. Y él decide empezar un proceso de autoobservación, de ir hacia adentro, de conectarse con él. Hizo un proceso de meditación durante 21 días y en ese proceso es que empieza en un día a reconectar y a sentir que la energía fluye a través de él. Eso para él le nace luego las ganas de querer compartir esa herramienta con el resto de las personas porque le parecía muy importante. Vamos a aclarar, porque me parece importante también, porque de pronto alguien en algún momento va a ver esto que queda grabado y va a decir, no, pero yo leí un libro de Reiki y yo la historia que leí en ese libro fue otra, o de pronto, no, yo me inicié en Reiki y me contaron otra historia. Entonces vamos a aclarar de que la información que nosotros tenemos con respecto a lo que es la historia de alguna manera de Reiki, cuál es el origen de todo esto, fue cambiando con los años, ¿no? Totalmente. Porque durante muchos años teníamos una historia en particular y después, a raíz de que algunos maestros de Reiki viajaron a Japón, ahí se encontraron con una información diferente y a partir de ahí fue que ese relato empezó de alguna manera a transformarse. Sí, ese relato cambió alrededor de los años 2000. Yo de hecho me estaba 2002, 2003, cuando grandes maestros de Reiki ya como por ejemplo William Lee Ram o Frank Peter Arjava, un alemán, pudieron acceder a lo que era la escuela en Japón. Pero yo de hecho, que me inicié allá por los años 98, 99, fue que adquirí mi primer nivel de Reiki, 1999. Yo recuerdo que mi maestra me contó una versión occidental, ¿no? Una versión occidental donde tenía mucho contenido religioso, cristiano y católico. Esto tenía que ver con que, bueno, quien se trajo el Reiki de Japón a Occidente, vivía en Hawái en aquel momento, o sea, muy vinculado a Estados Unidos, para poder meter en la cultura yanqui, por así decirlo, lo que era algo totalmente distinto, cambió un poco la historia, entonces, en parte de la historia aparece de que él en realidad trabajaba en una escuela católica, cristiana, de que los alumnos le preguntan si él creía que Jesús el Cristo podía sanar a través de las manos, que eso es lo que a él le incentiva, ese cuestionamiento de los alumnos le invita a él a buscar a ver qué tanto era así la información, y ahí empieza todo el proceso, ¿no? Pero luego con los años pudimos entender de que fue la forma quizás más inteligente que encontró en ese momento para poder traer el Reiki a Estados Unidos, ¿no? Y en definitiva a todo Occidente. En un contexto además de, tenemos que hablar de hace muchísimos años, donde todo esto era muy nuevo, porque hoy en día es cierto de que hay una gran apertura de conciencia y entonces todas estas disciplinas, la meditación, las constelaciones familiares, todo el trabajo bioenergético, el trabajo con el árbol genealógico, todo esto hoy en día nos resulta conocido, nos resulta familiar de alguna manera, y lo recibimos, tal vez algunas personas con cierto escepticismo todavía, pero lo podemos tomar. Pero en aquellos años, en ese contexto, creo que ella encontró la manera más inteligente, y coincido en eso, de que esto de alguna manera calara en la sociedad de la época y pudiera expandirse, porque en definitiva ese era el objetivo, ¿no? Que esto se expandiera. Estamos hablando de que el Reiki, no quiero, la verdad no me acuerdo bien la fecha o el año, pero estamos hablando que data de 1930, 1940, que en sí el Reiki empieza como auge, ¿no? En la zona de Japón, y bueno, estamos hablando de épocas donde la conciencia del ser humano era otra, donde la apertura de cabeza era otra, ¿no? Y además Occidente, Estados Unidos, donde el cristianismo evangélico, ¿no? Que tiene mucha fuerza también en ese sentido, fue lo más oportuno.
pero finalmente, gracias a estos maestros, es que pudimos como de a poquito, ¿no? Y eso también creo que el mundo de la internet ayudó un montón también al hecho de que la información se De empezase como a expandir la difundir, información, porque claro. Ujú. sí, y que hay muchos maestros que ya estábamos en el camino, o muchos que ya éramos reikistas o reikianos, porque se nos llama así, a los que tenemos algunos de los niveles de reiki, pudiésemos como ir accediendo a la información, y siempre fue como muy cuenta gota, ahora quizás ahora está todo como más armada la historia. Tal cual, tal cual. Esta, la siguiente pregunta que te quiero compartir o que quiero poner sobre la mesa, eh, es una pregunta que suele generar como un debate, ¿no? Entre distintos maestros. A ver, Incluso en algún momento nosotros tuvimos alguna diferencia al respecto, no me pero acuerdo, es bueno, que no sé cuál es la pregunta, pero bueno, dale. ¿Reiki es o no una filosofía de vida? ¿Qué Bueno, pensás vos, Ale? a mí me parece muy interesante esto, a ver qué te parece la postura que te voy a poner. Porque esto es una Primero, cosa perdón que te corte, esto es una cosa que incluso la podemos encontrar en libros de Reiki, en manuales de iniciación de los distintos niveles, ¿no? Hay una gran cantidad de maestros que defienden esta postura, ¿no? De Reiki como una filosofía de vida. yo pasé por varias etapas, primero en mi Ujú. experiencia. Al principio, con 19 años, cuando llegué al Reiki, para mí fue un antes y un después también. Fue un gran proceso el que viví, después seguiremos charlando del tema. Entonces, en aquel momento, como mi maestra de Reiki, Nelsa Causi, que descanse en paz, me dijo, es una filosofía de vida, empecé a adoptarla como una filosofía de vida, ¿no? Sin cuestionarme realmente, porque tenía 19 años, si lo era o no. Después, en nuestro debate, ¿no? Fue como que mi cabeza fue cambiando en el tiempo y, y dije, bueno, Reiki para mí no es una filosofía de vida. Pero hoy te digo de que puede serlo o no, dependiendo de lo que cada uno quiera, porque si vamos a analizar lo que es una filosofía de vida, en realidad es un conjunto de valores, de ideas que uno va construyendo, de principios, y que en definitiva uno va enmarcando en este proceso un estilo de vida, en cómo uno se quiere vivir conforme a la vida de uno. Entonces, desde ese lugar, y que uno en definitiva después va tomando decisiones en la vida. Uno puede, si quiere, adoptar el Reiki como una filosofía de vida, porque en realidad hay mucha información también que uno puede, más allá de las imposiciones de manos y lo que es el tratamiento en sí. Ujú. No sé qué Bien. opinas al respecto, a ver cuál es tu punto de vista, porque no esperabas esta respuesta. El mío en realidad se ha mantenido bastante constante a lo largo de los años. Yo me acuerdo que en aquel entonces yo te decía, no, Reiki no es una filosofía de vida, y yo sigo creyendo lo mismo. Reiki no es una filosofía de vida. Eh, si bien coincido con esto que vos decís, ¿no? Que en definitiva una filosofía de vida también es como un cuerpo de ideas, un cuerpo de valores que uno puede adoptar como tal. Pero en mi mirada, por lo pronto, y en lo que ha sido parte de mi proceso personal, de búsqueda personal, en esto que yo te decía de Reiki como un recordar y un volver al origen, eso me lleva mucho a un valor que para mí es fundamental y que tiene que ver con la libertad. Es decir, la libertad de ser. Y condicionar esa libertad de ser a un cuerpo de valores o un cuerpo de ideas limitado y rígido, yo siento que no tiene que Condiciona la ver, conciencia. exactamente, condiciona un montón y Sí, además no tiene que ver con nuestra naturaleza interior. Entonces, totalmente. desde ese lugar, siempre creí y sigo creyendo que Reiki no es una filosofía de vida, más allá de que tiene valores que son maravillosos y que me parecen súper interesantes y que me parece que está bueno como conectar con esos valores y conectar con esa información y decir, qué interesante esto para transitarlo. Pero siempre desde esta cosa de lo transito, lo paso por mí, lo hago mío y desde esa experiencia camino la vida y hago mi propio recorrido, pero no algo que me defina, ¿no? Por lo pronto en mi búsqueda siempre, y lo sigue siendo, y este es un valor además que es como fundamental, esta cosa de ser libre de ser yo mismo, con todo lo que eso implica,
que implica que constantemente estoy cambiando, porque constantemente me estoy transformando. Entonces, no quedarme en ideas rígidas que de alguna manera siento que pueden limitar esa expresión. Claro, es que en realidad, si yo ahora me hiciste recordar nuestro propio proceso, nosotros hicimos de Reiki nuestra propia filosofía de vida, porque tanto vos como yo como maestros nos hemos permitido en este tiempo romper la información, volverla a armar, mirarla a diferentes lugares, pasarla a través de nuestra propia vivencia, ver qué nos resuena con esto, poder cuestionarnos, ¿no? Porque parte de la filosofía, el poder cuestionar desde un buen lugar es muy importante y muy sano, porque detrás de todo esto, como en otras cosas, siempre estamos nosotros, los seres humanos, Ujú. y está nuestro sistema de creencia, está nuestra forma de ser, nuestra mirada que siempre va a estar sesgada porque no tenemos acceso a la información de lo que es la verdad absoluta, entonces siempre hay alguna limitante. Entonces me parece genial lo que traes. Y por sobre todas las cosas, esto que vos decías, que además lo uno con algo que siempre le transmitimos a las personas, porque me Sí, consta que vos también lo hacés, y es que, por sobre todas las cosas, Reiki es algo vivencial, es una experiencia, es totalmente. algo que se vive. Y en esa vivencia eso se convierte en algo único, porque atraviesa la individualidad de cada persona, la particularidad de cada persona, y desde ese lugar cada vivencia es única. Claro, A veces, termina, perdón. a veces lo que siento que pasa, y creo que esto también lo hemos charlado en algún momento, pero compartámoslo, es que de pronto en este proceso de occidentalización del Reiki, ¿no? En algún punto convertimos Reiki en una suerte de, a mí me gusta decir, una receta de cocina. Sí, Entonces es paso uno, paso dos, paso tres. Y de alguna manera, si vamos a la fuente, si vamos al origen, por lo menos desde lo que podemos conocer, ni siquiera Mikao Usui trabajaba de esa manera. no, Para nada. Era una cosa de absoluta conexión consigo mismo, de absoluta conexión con el campo del momento, de absoluta conexión con el otro, con lo que estaba disponible, con lo que estaba ofrecido en ese momento. Entonces, si lo traemos a la hora, el hacerlo nuestro, el pasarlo por nosotros, por nuestra experiencia, y desde ese lugar no seguir tanto la receta de cocina. Tenerla presente, sí, entendiendo que nuestra mente, además occidental, la necesita en un principio para entender un poquito de qué se trata, pero después absoluta libertad para fluir con eso, ¿no? totalmente. Ahora, quiero tomar esto que trajiste ahora de lo de receta de cocina, no me quiero olvidar, pero sí quiero meter algo más en relación a lo de filosofía de vida, porque me quedé pensando y dije, a mí puntualmente, cuando recién comencé, por como yo me vivía en ese momento, elegí vivirlo como una filosofía de vida, porque sentí que eran... ¿Cuál era mi filosofía de vida? En que mi maestra me decía, es mejor hacerse 10, 15 minutos de Reiki todos los días a nada. Ujú. Entonces mi filosofía de vida era dedicarme y tomarme ese tiempo, era un espacio sagrado de todos los días, dedicarme a aplicar eso. Y yo sé que entiendo que vos lo decís sobre la información que portan de quizás los principios de Reiki y todo eso, pero no obstante, eh, podemos hacer de nuestra propia filosofía de vida también todo lo que queramos, ¿no? No, Entendiendo de que sin en duda. sí Reiki como tal no es una filosofía de vida. Uno la Estamos de puede acuerdo. adoptar como tal si quiere. Entonces estamos de acuerdo. No es una Estamos filosofía de totalmente vida. de acuerdo, obvio. Y en Ujú. relación a esto de receta de cocina, está buenísimo lo que traes, porque quizás la gente no conoce de que Usui trabajaba mucho desde lo intuitivo, ¿no? Desde ese vínculo consigo mismo. Tengamos en cuenta de que él llegó a esa conexión de una forma natural, ¿no? Sí. Entonces se fue preparando internamente, hubo un proceso interno que se gestó para que él luego tuviese esa apertura de estar disponible a poder leer lo que en el campo estaba. Ahora, la receta de cocina que conocemos hoy y que se viene enseñando a Occidente desde que llegó, en realidad fueron modificaciones hechas por un doctor, el señor Hayashi, que fue el primer discípulo de Usui, él era médico. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Con la forma en que Usui enseñaba el Reiki, Hayashi veía que no todo el mundo podía acceder a
con la práctica en corto tiempo, poder tener esa ductibilidad o esa apertura de poder sentir dónde apoyar las manos, de qué modo, cuánto tiempo, de sentir cuando la energía se corta, que son cosas que la gente que nos está escuchando y nunca vivenció Reiki, los que hacemos Reiki, nos pasan cosas, sentimos la energía vibrar, sentimos cuando la energía baja su flujo energético con el tiempo, a veces sentimos hormigueo en las manos, a veces se siente mucho calor, a veces se siente mucho frío, pero vemos que suceden muchas cosas, se siente muy clarito cuando la energía deja de fluir o cuando la energía se activa. Y claro, eso Usui lo hacía con mucha naturalidad y enseñaba desde ahí. Pues bien, el señor Hayashi, que fue su primer discípulo, decidió estandarizar justamente, ¿no? Establecer posturas para asegurar justamente un trabajo integral sobre todo el cuerpo y sobre todos los aspectos del ser humano, pero nunca fue la forma de Usui. De hecho, la Gakkai, que se llama, que es la escuela que sostiene los orígenes del Reiki, donde quizás un alumno puede estar un año en un primer nivel o más, porque realmente se busca pasar el proceso por la experiencia y no de aprenderlo en 2 horas o 3 horas, y menos online. El proceso es otro. Entonces Hayashi estandarizó posturas, estandarizó un tiempo para asegurarse que pudiese justamente expandirse esa herramienta a todas las personas que quisieran para poder hacerlo con el mínimo esfuerzo y con el mínimo de preocupación. Esa técnica, esa forma fue la que se trajo a Occidente, porque justamente esta señora que mencionamos, que se llama Phyllis Furumoto, Phyllis Lei Furumoto, está bien, ¿verdad? Takata fue. Fue Takata, perdón. Takata. Phyllis Lei Furumoto es la sobrina. Es la sobrina. O la nieta. Takata fue quien viajó a Japón porque estaba atravesando un proceso de cáncer y fue a la clínica que Hayashi tenía. Hayashi hizo una clínica, en vez de atención personalizada con medicamentos, tenía equipos de trabajo donde se irradiaba energía y se pasaba Reiki en determinadas horas. Y ahí fue que Takata dijo, oh, vi muy buenos resultados con esto, me lo quiero traer a Occidente. Sí. Pero claro, adaptó su forma, y su forma es la que se transmitió durante todos estos años. Y es la forma que más comúnmente hoy en día se sigue transmitiendo en los seminarios, ¿no? Porque, y en esto, digo, lamentablemente, y lo digo de esta manera porque así lo siento, lo que hacemos es muchas veces, o lo que vemos muchas veces es que lo que se hace es la transmisión de esa receta de cocina, el paso 1, paso 2, paso 3, sin hacer un especial hincapié en el trabajo interno, en la conexión con la intuición, en la conexión con el campo, con la energía como tal, para desde ese lugar desarrollar una forma propia, ¿no? Que indefectiblemente tiene que cambiar en cada encuentro, porque el encuentro nunca se repite 2 veces. Sí, y justamente a mí me duele un poco también lo que sucede, porque es como promulgar un espacio para ir en busca de la conexión, pero cuando realmente cada vez se vive con un mayor proceso de desconexión, porque el proceso de hoy en día quizás te lo enseñamos en una plataforma virtual con videos, donde hasta ya se perdió lo que es el contacto de uno a uno, ¿no? Entonces, sí, es un tema complicado. Es un tema complicado del cual no... Que me parece muy importante que se trabajen sobre estas nuevas. Trasciende el Reiki, por supuesto, ¿no? Digo, porque la verdad es que esto lo vemos que pasa en un montón de disciplinas que se han vuelto una suerte de moda hoy en día, ¿no? Y bienvenido sea que eso esté sucediendo, pero de pronto en el camino se ha ido perdiendo, ¿no? Esta cosa como del trabajo profundo, de la conexión. Y estamos en una época en la cual cada vez, lamentablemente, nos vamos acostumbrando a que las cosas sean más rápidas, más fáciles, donde implique menos esfuerzo, donde la información la pueda digerir más rápido y donde en definitiva voy perdiendo el vínculo. Sí. ¿No? Sí, es una cosa cultural, ¿no? Esta cosa de lo inmediato, lo rápido, bueno, a ver, paso 1, paso 2, paso 3, ya está, apoyé las manos, se terminó ahí. Sí, maestro de Reiki en 5 o 6 horas y listo.
y de pronto esa persona ni siquiera atravesó el proceso de conocerse a sí misma, de hacer suya la vivencia y la experiencia, y entonces lo que termina compartiendo con el otro termina estando tan vacío como su propia experiencia, ¿no? Me hiciste acordar ahora a que Nelsa, mi maestra de Reiki, te tenías que estar un año formando con ella para poder ser maestro de Reiki. No solo primero tendrías que haber pasado por todos los otros niveles, tendrías que haber tenido algún reciclado sobre el primer nivel, sobre el segundo nivel, sobre el tercer nivel, y después un año de trabajo para realmente ser consciente de lo que implica, ¿no? De las implicancias que hay en la entrega como maestro y es el lugar de entrega en que uno se tiene que parar. Y Porque lo uno está importante adquiriendo de conciencia. la vivencia propia, porque cuando uno se para en ese lugar de acompañar a otros, qué importante es haber vivido uno primero en carne propia esa experiencia, qué importante es haberlo transitado, haberlo recorrido y haberlo profundizado. Además, no es solamente decir, bueno, me quedo con esta información, el paso uno, el paso 2, paso 3 y listo, y ahí se queda. No, es, me meto en la experiencia, profundizo en la experiencia, no solamente la hago mía, sino que la desarrollo, la hago crecer, evoluciona, porque en definitiva la energía evoluciona permanentemente, pero para eso tiene que haber esa predisposición, esa búsqueda, ¿no? Esa intención además de hacerlo de esa manera y desde ese lugar. Sí, sí. Y esto me trae un poco ahora, porque me parece re importante. ¿Te acordás que yo tiré una pregunta, ¿no? De si Reiki es meditar, Sí, me acuerdo. ¿no? Y creo que va muy, muy de la mano Y me en acuerdo que el esto que estamos resultado era hablando. que la mayoría de la gente pensaba que no, si mal no recuerdo. Ujú. Y ahí tal vez eso tiene que ver un poco con un error de concepción de lo que es la meditación, ¿no? Porque claro, También. cuando nosotros hablamos de meditación, la imagen que automáticamente se nos viene a la mayoría es, bueno, alguien sentado con las piernas cruzadas, ¿viste? Con los ojos cerrados, la espalda recta, y eso es meditación. Y si bien eso es cierto, que eso es meditación, eso es en realidad una práctica meditativa, meditar es un estado de ser, es una forma de ser y estar en la vida, es una forma de conectar con la vida. Es Y presencia, es estar presencia presente. pura, es estar presente, que a ver, si lo bajamos más a tierra todavía para que se entienda, es estar atento a lo que estoy haciendo en ese momento, y no con la mente dispersa en 27 lugares a la vez, no, eh, me estoy tomando un mate y estoy saboreando el mate, estoy disfrutando de ese momento, estoy leyendo un libro y estoy metido en la lectura, ¿no? Estoy conectado con eso. Y No desde ese sé, lugar, Reiki, que por supuesto que es una forma de meditación, porque automáticamente te lleva hacia adentro, te lleva hacia ese espacio de conciencia, hacia ese espacio de profundidad. Entonces, es como una invitación instantánea para ir hacia ahí. es una invitación a estar presente, es una invitación a entregarse a esa experiencia, ya sea si me estoy haciendo Reiki a mí, es a entregarme a lo que me está sucediendo en ese momento. Si es acompañar a alguien, es entregarme a mi propio proceso para de ese modo estar entregado también a acompañar a la otra persona. Y es también una invitación a generar intimidad, Uh -huh. ¿no? Intimidad conmigo, intimidad con la otra persona y a sentir emocionalmente lo que está sucediendo en ese momento, es pasar por el cuerpo, mi propia experiencia, si estoy acompañando, si le estoy haciendo Reiki a alguien, y es acompañar a la otra persona desde ese lugar de entrega también y abierto. Así que sí, Reiki es una gran forma de meditar, ¿no? A veces que en esto que no tenemos tiempo para decir, ay, no puedo meditar. Bueno, estás iniciado en Reiki, aceite 10, 15 minutos de Reiki, estate contigo, a sentir lo que te pasa, pasarlo todo por el cuerpo, metete en la experiencia, entregate a la vivencia. Entonces sí. Ahora, este proceso, si lo aprendemos en 2 horas, si lo aprendemos en 3 horas y nos recibimos de maestros, en 3 horas difícilmente podamos acompañar luego y hacer esa entrega, ¿no? Porque es un proceso que necesariamente lo tenemos que pasar atrás de nosotros.
Sí, y además es un proceso que indefectiblemente requiere y necesita de sus tiempos. Eh, Atravesar el proceso del primer nivel, bajarlo a tierra, vivenciarlo, experimentarlo y tomarse unos meses para vivirlo. Y después se ve cómo se continúa. Incluso podés no continuar más, podés no hacer nunca el segundo nivel. Y está perfecto porque esa propia conexión con la energía te va a permitir, te va a acompañar el resto de tu vida y te va a permitir ir tan profundo como vos te permitas. Además, mirá lo que me hiciste acordar, ¿no? Me hiciste recordar mi vivencia con el Reiki en el primer nivel. ¿A qué me refiero con esto? Primero, yo fui a aprender Reiki porque mi abuela era segundo nivel de Reiki por una situación puntual que yo estaba sufriendo determinados síntomas de taquicardia con 17 años. Ella me dijo, bueno, ¿querés que te haga Reiki? Yo no tenía mucha idea de lo que era. Le dije, bueno, dale. Me explicó que se decía tenía que hacer 3 sesiones consecutivas en los mismos días, ¿no? Y accedí. En la tercera sesión, de la nada, me largo a llorar, ¿no? Y yo no sabía por qué. Y después de eso, todos los síntomas que tenía asociados a taquicardias desaparecieron. Estamos hablando de puntadas muy fuertes en el pecho que me despertaban. Me empezaron a hacer estudios y todo daba bien. Hoy en día un médico te dice, vos estás angustiado, pero en el año 1997, quizás la apertura de cabeza que tenía un médico donde la medicina y la psicología estaban más separadas que ahora, toda la parte de la psiquis no era muy adoptado por la medicina en aquel entonces. Ahí es que llegó al Reiki, pero confiado en lo que mi abuela había hecho en mí, había un gran desconocimiento, había también este sentido de desconfianza de ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Podré hacerlo si no creo en esto? ¿Seré capaz de hacerlo? Son cantidad de cuestionamientos que los tuve meses en mi primer nivel. Esto de, no, pero ¿qué me pasa? Hoy no siento que la energía fluya y hoy sí fluye y de preguntarle a mi maestra, ¿será que no quedé iniciado? Esa fue mi primera pregunta. A la semana fue, ¿será que no quedé iniciado? Porque no estoy sintiendo nada. Eh, y viví así cantidad de procesos. Y sí está bueno aclarar de que Reiki eh, no necesitamos creer en la energía. Cualquier persona lo puede acceder a hacerlo. De hecho, los animales son grandes canales de pasar energía y no tienen un sistema mental de que comprendan qué es lo que está sucediendo, ¿no? Desde nuestra cabecita, ¿no? No, y de hecho, desde la experiencia, ambos tenemos la experiencia de haberle impartido Reiki a personas que te decían, yo voy, pero no creo absolutamente en nada de eso. Bueno, Y bueno, y yo el primero, ahora lo contamos, digo, pero. Y la persona inmediatamente dice, esto es, se siente, se percibe, es absolutamente vivencial. Entonces, ahora, volviendo a esto que vos decías de, bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Un poco para no escaparle al tema. Cuando recién hicimos el proceso de alineamiento, hace un montón de años de esto, yo me acuerdo que vos me dijiste, bueno, ahora vamos a practicar, ¿cómo querés escapar a la edad, eh? no vamos a decir cuándo. Un montón de años, pero la gente no Otro se tema, otro tema. Pero vos me dijiste, bueno, hicimos el alineamiento, todo el proceso. Yo, en el proceso de alineamiento, la verdad es que particularmente no tengo un recuerdo de qué experimenté o no, o si experimenté grandes cosas. Lo que sí sé es que en el momento que vos me dijiste, bueno, ahora Fede llega el momento de practicar, yo te dije, no, Yo te de tiré, un poco ninguna más te tiré manera. el manual, te dije, haz lo que quieras, donde te Eh, lo suelto. y tengo clarísimo además, o sea, el recuerdo de que creo que fueron aproximadamente 3 meses que me tomó tomar la decisión de decir, bueno, hoy sí, pero adentro mío me negaba por completo, pero por completo. Me negaba porque además en aquel entonces yo era una persona mucho más estructurada de lo que soy ahora. Y la verdad es que Reiki llegó a mi vida de una manera bastante particular, pero yo no creía mucho en esto. Era como que tenía un montón de dudas. Lo había experimentado en algún momento, me habían pasado cosas, pero yo igual era como que lo negaba y decía, no, esto es cualquiera, esto es chamullo, esto no tiene nada que ver con nada. Y bueno, después hicimos el proceso de alineamiento y me tomó varios meses tomar la decisión de decir, hoy es el momento, hoy voy a apoyar las manos en mi corazón,
voy a permitir que la energía comience a fluir y a ver qué es lo que pasa, y bueno, y a partir de ahí empezaron a pasar un montón de cosas, y sobre todo un cambio de percepción muy grande que, que estuvo como bien interesante, ¿no? Sí, y que esas cosas puntualmente estuvieron muy, muy vinculadas a quién sos vos, en definitiva, ¿no? Y Exacto, con lo que tenías vos como para venir a ofrecer, ¿no? exacto. A esta vida hoy en día, ¿no? Ale, Eh, y un poco uniendo esto de las experiencias de cada uno de nosotros qué y de lindo tema. cómo llegamos al Reiki. Si una persona, de pronto, ¿no? Que está atravesando como este camino de autoconocimiento, lo viene haciendo desde hace tiempo, pero todavía no se metió en la parte energética. O de pronto alguien que está como escuchando, que está como con esa curiosidad porque tiene un montón de preguntas y no encuentra esas respuestas por ningún lado, y dice, bueno, tal vez por acá hay un camino. En ambas situaciones, ¿qué es lo que vos sentís que Reiki le puede aportar a esa persona? Yo siento que ahora en el tiempo me doy cuenta, una de las cosas más hermosas que el Reiki me aportó fue el sentido de empezar a hacerme cargo de lo que me sucedía y de tener una herramienta que solo dependía de mí. ¿A qué me refiero? En aquel momento yo estaba atravesando mucho conflicto con mi sexualidad, con mucha pelea interna, de no animarme a decirle a mis padres, del conflicto de por qué uno una novia o sin una novia, conflictos que me llevaron inclusive a que mis papás me mandaran a psicólogo en aquel entonces, porque estaba teniendo cambios en mi comportamiento, no entendían por qué actuaba como actuaba. Yo me acuerdo que en aquel entonces fui al psicólogo para cumplir básicamente con las expectativas de mis padres, por lo tanto al psicólogo le conté lo que quise, le dije cómo quise, y el psicólogo le dijo a sus... Nunca quedó expuesta a mi sexualidad, y le dijo a su hijo es normal. Y ahí dije, no es por acá. Qué No mal digo que no... diagnóstico el psicólogo. ¿Eh? Qué mal diagnóstico el psicólogo. Su hijo es normal. Le erró, le erró. Bueno, yo soy normal, no soy común. Este, Puede ser. ponele, que es la normalidad hoy en día. Y el Reiki fue como la primer vía donde dije, bueno, puedo gestionar y empezar a trabajar lo que me sucedía en un momento donde yo no tenía ganas de compartir realmente cuál era mi Claro. fuente de dolor y de conflicto. Y dije, es por acá. Fue como un espacio Entonces, de contención también, ¿no? ¿cómo? Fue como un espacio de contención también, de contención tuya para contigo. Totalmente. Por eso fue como encontrar un espacio donde yo dije, no tengo que estar contándole a nadie para empezar a atravesar mi proceso. Y empecé a trabajarme diariamente y empecé, a veces lloraba, a veces me pasaban cosas internamente. Y para mí fue eso, el sentido de tener una herramienta en el cual dije, bueno, puedo empezar a hacer algo con mi vida sin depender de nadie. Si Claro. realmente quiero empezar a producir cambios en mi vida, si realmente quiero empezar a sentir bienestar en mi vida, empezar a ordenar esto que me sucede, ok, en esta instancia que no me animo, compartirlo con nadie, no necesito de un psicólogo, no necesitaba de nadie. Y en ese momento fue como la hermosa herramienta que me acompañó durante años, Ujú. y que me ayudó a trabajarme internamente un montón. Qué bueno, qué bueno. Ale, como para ir redondeando, Dale. si tuvieses ¿qué te gustaría que las personas se lleven como conclusión de este compartir, de esta charla? Algo que quieras compartir como una forma de cierre, para sembrar ahí una semillita. Primero, que es una herramienta que yo veo que en el tiempo me da la sensación que se ha desvalorizado un montón por cómo Ujú. se enseña. Es como, está vista como, una herramienta más. Y Claro. considero que es una herramienta de gran valor, eh, y que invito a que la empiecen a adquirir y que fundamentalmente
busquen justamente eso, ¿no? Un vínculo donde la conciencia y el relacionamiento con la herramienta sea realmente profunda. Me encantaría que las personas vuelvan a conectar con las esencias del Reiki, como se enseñaba antes. Ujú. Sí, 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 eso está bueno. Yo ponía en la invitación a este vivo, en el flyer que había hecho, una frase que, que era: si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Y creo que ese es el, el mensaje que a mí me gustaría de alguna manera dejar en relación a lo que Reiki yo siento que tiene para ofrecerle a las personas, ¿no? Ese puente, esa posibilidad de volver a conectar con nosotros mismos, con una simpleza Totalmente. absoluta, pero además con una profundidad impresionante. Y a partir de ahí, desde esa conexión, desde esa contención, eh, conectar con la vida de otra manera, conectar con la vida desde otro lugar, conectar con la vida con otra mirada. Y, y bueno, me parece que eso es lo maravilloso que tiene Reiki. Además es una herramienta que la puede hacer cualquier persona, desde un niño hasta una persona muy mayor, cualquiera puede conectar con esto. Esto es algo con lo que todos nacemos, es una cualidad innata de todos los seres humanos, es simplemente un recordatorio, un recordar, Es un un asunto reconectar. de volver, exacto, es volver al origen, volver a nosotros y desde ese lugar volver a conectar con la vida con otra conciencia. Ale, súper, súper agradecido de haber compartido este rato. La verdad que se me pasó volando, pensé que se iba a ser más largo, pero todo lo contrario, me quedaría Yo mucho también más. muy agradecido. Yo la verdad es que no hago un vivo hace muchísimo tiempo, no sabía cómo me iba a sentir. Tuve por momentos nervios, te lo voy a confesar, es parte del proceso. Así que, pero nada, lo disfruté un montón. Quiero agradecer a todas las personas que también estuvieron acompañándonos hoy. Tenemos saludos de Pau, tenemos saludos de Seba, tenemos también saludos de Ale Pini. Y hay un montón de personitas por acá hermosas que se han acercado a acompañarnos y Muchas gracias. también Muchas, quería muchas hacer gracias. mención a ellos. Hay un tema puntual, no sé. Ale había hecho, yo estaba revisando a ver si alguien había hecho alguna pregunta. Decime. Este, Ale pone, porque bueno, es parte del vivo y no dimos opciones a contestar preguntas en vivo, ¿no? Ujú. Y otro tema a destacar es el Reiki y todos como sus gamas, ¿no? Osho, Metatron, Karuna. ¿Qué opinas de eso, Fede, de los distintos sistemas de Reiki? Que es verdad, nosotros nos focalizamos a hablar de lo que es el Reiki tradicional como escuela madre, pero hoy en día si ahondamos en las redes vamos a encontrar que hay diferentes tipos de Reiki. Pasa ¿Cuál que es? la- lo mismo que opiné toda la vida, en esto mi pensamiento no ha cambiado. Para mí Reiki hay uno solo, lo que hay después son un montón eh, de otros sistemas que conectan con otras energías, con otras frecuencias vibracionales de la energía, y que de pronto, en un determinado momento, se tomaron o tomaron el nombre Reiki como una forma de que se entendiese aquello que estaban ofreciendo. Bueno, entonces es el Reiki Osho, entonces tomo Reiki, que es algo conocido, Osho, que es una figura conocida, y tengo algo que las personas pueden de alguna manera entender. Pero que no quiere decir que no sea válido, ¿no? Que por supuesto que sí, que No cada una de esas desmerece para cosas, nada los sistemas que no, hay. para nada, y seguro que muchos de ellos aportan cosas maravillosas, pero por lo menos en mi experiencia y desde mi mirada, Reiki es uno solo. A partir de ahí la energía vibra en distintas frecuencias, en distintas vibraciones, y todos tenemos la posibilidad de conectar con eso. Después, cómo se lo contamos al mundo, eso es otra historia. Totalmente. O sea, cerramos ahí, no hay más nada para decir al respecto. Me encanta. Buenísimo. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a todos los que se conectaron y les mandaron saludos. Y bueno, gracias por estar. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.